En esta tarde doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradezco a Dios que puso los medios y las formas para que tú estuvieras aquí. Si fuera por nosotros, probablemente muchos de nosotros no estuviéramos aquí, pero es Dios el que pone la disposición del corazón para que estemos, para que le busquemos y para que queramos alimentarnos de su palabra. Y si somos poquitos, qué mejor, porque nos toca un buen trazo de la palabra de Dios. Yo espero que salgamos satisfechos espiritualmente el día de hoy, porque vamos a continuar hablando de esta serie que es Conociendo a Jesús. Y es muy importante conocerle, muy importante conocerle, porque a través del conocimiento de Él va a crecer nuestra fe, va a cambiar nuestro carácter y vamos a creer fielmente que lo que Él dice es. Muchos de nosotros tenemos una fe, pero nos falta mucho crecer en esa fe. Y es importante conocerle. Si tú tienes tu celular y tú me lo traes y yo escojo 10 celulares idénticos al tuyo, idénticos, modelo, en forma, color y todo. Te aseguro que de esos 10 celulares que no tienen diferencia alguna, te lo doy y tú vas a conocer el tuyo. ¿Por qué lo vas a conocer? Porque sabes su manejo, sabes qué tiene, sabes su información, sabes cómo los trucos que le has puesto, porque le conoces. Y así es nuestro Señor. ¿Cómo vamos a saber quién es Él? A través de conocerle, a través de pasar tiempo con Él, a través de buscarle. Es importante conocer a Dios. Y lo vamos a conocer a través de Jesús, de su palabra. Eso es lo que hemos estado hablando en esta miniserie. Ahora nos toca la confianza en Dios, tercera parte. Y yo, más que la confianza en Dios, tercera parte, diría la confianza en Dios en la prueba. En la prueba, así le llamaría yo. Pero le puse la confianza en Dios 3. Y hemos estado viendo lo que el apóstol Pablo dice en su carta. Lo vimos en Filipenses, como él decía que Dios iba a suplir todas sus necesidades. Él había aprendido a confiar en Dios bajo cualquier circunstancia que él estuviera pasando. Y nosotros debemos aprender a confiar en ese Dios, el cual nos habla la palabra. ¿Y confiar para qué? Confiar en Dios. Hay muchos motivos, porque nuestra fe se va a acrecentar, nuestro carácter va a ser más parecido al del Señor y vamos a poder descansar. Descansar, eso es algo hermoso, poder descansar en las promesas de Dios. Muchos de nosotros hemos creído, pero no hemos descansado, por eso nos agitamos mucho, por eso tenemos un corazón verdaderamente turbado, porque no hemos podido ni hemos aprendido a descansar en nuestro Señor. Decía el apóstol Pablo que él había aprendido a estar bajo cualquier condición, así esté enfermo como sano, teniendo como no teniendo. Él decía, él nos enseña todo eso, pero eso es resultado de qué? Del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre más le conocemos, más anhelamos de Él, más queremos de Él, más queremos aprender, porque más descanso y paz hay en nuestro corazón. El conocer al Señor nos va a ayudar a saber con toda la confianza del mundo que Él va a suplir nuestras necesidades que tenemos. Pero Él va a suplir nuestras necesidades porque Él nos conoce y Él realmente sabe cuáles son nuestras necesidades. Nosotros podemos decir que tenemos necesidades y creemos racionalmente que esas son nuestras necesidades, pero Dios, Él es el que verdaderamente sabe cuáles son estas y de qué forma las va a suplir, aunque a veces no es lo que nosotros esperamos, pero es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que viene, Dios sabe lo que enfrentamos, lo que pasa. Entonces Él realmente sabe cuál es nuestra necesidad y siempre va a satisfacer nuestra necesidad en una abundancia del tesoro de su gracia, de su gloria. Tenemos que conocerle. Ayer los evangelios, yo le he titulado a esta serie Conociendo a Jesús. ¿Y por qué no dices conociendo a Dios? Porque si conoces a Jesús te va a llevar a conocer a Dios. Me recuerdo que Felipe, ahí en el libro de San Juan, capítulo
14 le dice, Padre, le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y le dice él, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Y eso es algo de verdad que digo, sí, así es. El que ha visto al Padre me ha visto a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Lo crees? El incrédulo Tomás, ¿se acuerdan? Hasta no ver, no creer. Es importante conocer de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras mentes estén ocupadas en Él. Porque a final de cuentas, si nuestras mentes se ocupan en otras cosas, nuestras acciones van a ser conforme a lo que nosotros pensamos. Y si no están pensando en buscar al Señor, bueno, las acciones no van a ser tal vez las correctas o las que deberían de ser. Por eso es importante, mi hermano. Y ahora en la actualidad sabemos que estamos enfrentando situaciones muy difíciles y es por eso que tenemos que aprender a confiar en Dios a través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento de Jesús, que podamos descansar en esas promesas tan lindas, divinas, de su gracia, de su amor, de las riquezas, de su gloria que tiene para cada uno de nosotros que hemos creído, aún en circunstancias adversas, como vamos a ver. Por eso yo este tema le pongo, se llama la confianza en Dios, tercera parte, pero yo diría la confianza en Dios en las pruebas. Estamos pasando en una situación actual, estamos en crisis, hay muchos enfermos, desanimados, que pasan situaciones difíciles y tenemos que aprender a confiar en Él. Por muy difícil que sea lo que estamos pasando, lo que está aconteciendo. A veces lo que pasamos no nos deja creer en la palabra de Dios, pero nuestra visión debe ir más allá de lo que nuestros ojos ven. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Nos dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras nunca pasará. Él cumplirá su palabra y la manera en que lo hace nos va a sorprender, mi hermano, nos va a sorprender. Nuestra tarea es creer con el corazón lo que leemos de Él, no lo que vemos, no lo que sentimos, sino lo que aprendemos de Él. Porque Dios hace cosas formidables, de verdad, de las cosas invisibles las hace visibles para nosotros. Yo les platicaba mi testimonio hace 8 días y les decía cómo Él pudo mostrarme su gloria. Y no solamente a mí, a muchas personas. Y Dios sabe nuestras necesidades y Él va a cumplir. Él va a darnos lo que necesitamos abundantemente. Pero eso tenemos que creerlo. Va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos o lo que deseamos o lo que anhelamos, sino Él va a cumplir lo que Él está diciendo en su palabra. Y esa es una promesa. Entonces, si Él va a cumplir, ¿por qué nos preocupamos de que a veces decimos no tengo? Señor, espérame porque primero es esto y después eres tú. No que te quiera dejar después, pero tú ves que no tengo, tú ves que no puedo, tú ves que no mejoro. Entonces, ¿por qué no hemos creído que Él va a suplir nuestras necesidades? Nos falta dar un paso más al frente, más en profundidad para creer realmente que Él va a cubrir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria, de su Hijo. Y cuando nosotros confiamos y tenemos ese conocimiento, Él va a traer paz al corazón. Ese corazón agitado por todas las circunstancias que vemos, que pasamos, que están alrededor de nosotros. Esa paz que solamente Él da. Esa paz que tiene el carácter de Dios, que es una paz sólida, una paz profunda, pura, verdadera y muy diferente a cualquier tipo de paz que el mundo te pueda dar. Y vamos a empezar. Abre la palabra de Dios. Vamos a leer, vamos a estar tratando viendo este versículo, Hebreos 10, versículo 35 al 37. Y nos ponemos sobre nuestros pies para leerlo. Hebreos 10, 35 al 37. Y mira que vale la pena. Vemos un grupito nutridito aquí. Puede haber más, pero me doy gracias a Dios y gloria a Dios, porque si una mujer fue capaz de impactar, porque su corazón estaba dispuesto para el Señor. Imagínense cómo está tu corazón. Si está dispuesto, todo lo que tú puedes hacer. Y doy gracias a Dios por ello, para que a través de nosotros impactemos a los demás y ellos puedan ver en nosotros lo que les falta a ellos,
para vivir una vida plena, una vida donde seamos bendecidos por toda la gracia divina de nuestro Señor Jesús. Hebreos 10, 35 al 37. ¿Lo tenemos? Yo le voy a dar lectura, ustedes me siguen con la mirada. Dice, no perdéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias. Padre, en esta tarde, gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí. Gracias porque tú inquietas nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Muchos de nosotros, si fuera por nosotros, no estuviéramos aquí, Señor. Pero tú pones la disposición en el corazón y te agradecemos. Porque aún, Señor, tú nos guardas, aún de nosotros, de nuestros pensamientos, porque muchos de nosotros venimos a veces por compromiso, a veces por el que dirán. Pero aún así, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Gracias. Y pido y ruego que el Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones a través de tu palabra y yo solamente instrumento por el cual, Señor, se expone esta palabra. Pido y ruego, Señor, bendición que sobreabunde en los corazones de mis hermanos y que podamos dar testimonio de quien vive en él. Toma ese tiempo en tus manos, toma la vida de cada uno de nosotros y que todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria y honra, Señor. Gracias te damos por ello y bendice al pueblo, bendice a tus hijos, bendice a esta iglesia, a los que ya están y si hay alguien por llegar más. Te lo pido y ruego, Señor, en el nombre, que es sobre todo nombre de quien vive y reina, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mis hermanos. Voy a predicar sobre ese versículo y eso es debido a la situación que estamos viviendo en el mundo. Muchas personas han perdido la fe, han perdido la confianza en Dios y estamos viviendo tiempos muy difíciles de guerras, de hambre, de terremotos, de pandemias, desastres por todas partes, desastres en la familia, en el trabajo, en muchos lados. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede esta cosa? ¿Por qué pasan estas cosas? Además nos encontramos con una generación llena de pecado y de maldad, mi hermano. Llena de pecado y de maldad. Y el diablo aprovecha todo. Dicen que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y está utilizando todos los medios habidos y por haber posibles y todas las técnicas para terminar con el cristiano, para atacar al cristiano. Y él va a usar todos los problemas que podamos tener, problemas familiares, depresión económica, de estrés. Él va a hacer que usted se desanime, que pierda la esperanza, que pierda el deseo de seguir adelante en las cosas de Dios. Él va a hacer que usted tenga miedo por todo lo que está pasando y que usted se cuide, se sienta seguro bajo su protección personal y no la de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que él anhela. Y muchos de nosotros, en términos generales, tú que me estás viendo a través de este medio, donde estés, muchos de nosotros estamos heridos por esos dardos. Y nos quieren apartar del Señor. Muchos han perdido la confianza en Dios y se han olvidado de en quién han creído. Muchos están cansados de luchar con el desánimo, la maldad, la enfermedad. Y ya se quieren dar por vencidos porque sienten que ya no pueden más, que no tienen esperanza. Y no podemos dejar al enemigo. Esta situación que estamos pasando la podemos ver cómo se está cumpliendo en la Escritura. No lo busques en Mateo 24:12, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tantas cosas malas que nos están pasando y se está enfriando la iglesia a nivel mundial. Local también, porque han permitido que esos dardos del enemigo penetren. Leíamos y estamos en oración el día jueves y en el devocional vimos la semana pasada parte del libro de Nehemías. Y dice que Nehemías se preocupaba por su pueblo y se enteró que los muros de Jerusalén estaban caídos.
que ya no era una ciudad fortificada. ¿Y qué pasaba cuando una ciudad no era fortificada? Era presa fácil del enemigo, porque donde no habían esas murallas podían entrar francamente y atacar. Y tenían que ser fortificadas esas murallas. Y entonces Nehemías lo primero que hizo fue pedir dirección a Dios, orarle a Dios, orarle a nuestro Señor para poder trabajar y reedificar esas murallas, levantar esas murallas. ¿Por qué? Porque sabía que Jerusalén, que su pueblo por ahí podía ser destruido. Y él las quiso edificar. Y muchos de nosotros nos pasa algo similar. Nos pasa algo similar. No estamos fortalecidos, edificados en la palabra porque no la conocemos, porque no queremos aprender. Y entonces, por esos lugares donde nosotros hemos dejado de edificar, es donde nos ataca el enemigo. A muchos en la mentira, a otros en el orgullo, a otros en el engaño, en la fidelidad. Porque no estamos sólidos, fortalecidos en Cristo. Por eso tenemos que buscar, tenemos que aprender. Nehemías conocía de Dios y Nehemías confiaba en Dios y dice, yo voy a edificar. Y cuando uno quiere comprometerse, meterse en las cosas de Dios, trabajar para el Señor, a veces vamos a encontrar obstáculos como Sanbalat, este hombre que era gobernador de Samaria, se levanta, él no quiere que sean edificados Jerusalén para que sea presa fácil, y empezó a blasfemar, a decir mentiras contra ellos, y después quiso atacarlos, pero Nehemías orando y confiando siempre en Dios, trabajando y teniéndole su espada a un lado, siempre la palabra de Dios. Y nosotros debemos ser así. Si yo trabajo, pero yo siempre estoy al cuidado de la palabra de Dios, debo de fortificarme, de edificarme, para que esos dardos que manda el enemigo no puedan dañarte. Muchas mujeres cristianas tienen celos de sus maridos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está atacando el enemigo. Porque no confían en Dios, que Dios puede guardar el corazón de su esposo. Y si ellos tienen dudas, entonces tienen que hacer lo que hizo Nehemías, ir, orarle al Señor y que guarde ese corazón, porque ese corazón ya tiene nombre. Es Cristo, y a través de Cristo eres tú. Es muy importante por eso conocer a Dios, buscar de Dios, porque a través de Él vamos a ser edificados nosotros, edificados para la batalla, para la pelea, para la lucha, para el desánimo. Por eso, hermanos, aunque vengan cosas que para nosotros son malas, o pruebas, o tribulaciones, cuando vemos cosas, no se desanimen. Cuando pasen cosas, no se desanimen. No se entristezcan, mis hermanos. No pierdan la confianza en el Señor, porque el Señor es poderoso y el Señor nos había prevenido de que íbamos a pasar cosas difíciles. No lo busques. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero, hay una contraparte, pero confiar ¿en quién? En Él. ¿Por qué? Dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. O sea, es un hecho que Él ya venció al mundo. Entonces vayamos con aquel que venció al mundo para que nosotros podamos vencer al mundo. Con lo que se levanta, con las mentiras de este mundo. Ya todo lo ven normal. El aborto lo ven normal. La relación entre mismos sexos lo ven normal. Todo ven normal. Por eso nos previene el Señor y nos dice eso. Y por eso nos da esta promesa que estamos leyendo, ahorita la vamos a ver. Entonces, si dice que debemos de confiar en Él, porque Él venció el mundo, entonces esto nos debe dar de motivar para no perder la confianza que tenemos en Él, la fe que tenemos en Él. Y yo decía, un concepto de confianza, ¿qué puede ser? Y un concepto de confianza es fe, seguridad, esperanza firme que se tiene a una persona, a una cosa. Algo fundamental en la vida del cristiano debe ser nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pero esa fe
y esa confianza va a ser basada en el conocimiento que nosotros tengamos del Señor. Pero no solamente en el conocimiento, Nehemías tenía conocimiento, pero él aplicó ese conocimiento descansando en el Señor. Y nosotros conocemos, tenemos que aplicar ese conocimiento descansando y creyendo en las promesas de Dios. Si Dios dice que Él te va a levantar y sostener, debemos de creer que Él nos va a levantar y nos va a sostener. Debemos de creer. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es ¿qué? Imposible agradar ¿a quién? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en esta tarde? ¿Cómo está nuestra fe? Tú que me estás viendo, ¿cómo está tu fe? ¿Está siendo afectada por todas las circunstancias, situaciones y adversidades que estamos viviendo en este mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra colonia? ¿Cómo está nuestra fe? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. O sea, es una necesidad que para acercarnos a Dios debemos de tener fe. O sea, creer en Él, confianza en Él, conocerle a Él. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él va a retribuir, Él va a recompensarnos. Todavía Él hace toda la obra y todavía nos va a recompensar por creer en Él. Nos va a retribuir, esa es la palabra en el griego, retribuir, por confiar en Él. ¡Wow! ¡Qué Dios maravilloso! Nos da de su gracia divina, nos da de su amor, de su cuidado, y todavía nos quiere recompensar porque creemos en Él. ¡Wow! De verdad que en la Biblia podemos encontrar muchos hombres y mujeres que no perdieron su confianza en Dios. Hace 15 días yo les hablaba de Abraham, cómo Abraham le dijo el Señor, sal de tu tierra, tu parentela, y salió. Y su fe fue creciendo al grado de que le dijo, dame, necesito que, lo puso a prueba, dice que lo probó y que le dijo, dame lo que tú más amas. Y lo que más amaba era su hijo. Y él no tuvo ningún, voy a nombrarlo así, empacho en dárselo. Dice, está bien, te voy a dar lo que yo más amo. Y cuando lo iba a sacrificar, el Señor suplió su necesidad. Dijo, déjalo, ahí está el cordero. Grandes hombres, de verdad que son ejemplos para nosotros. José, otro gran hombre que habla la palabra de Dios. Ese hombre que se burlaban de él, sus hermanos lo trataban mal, al grado de que lo vendieron y se lo llevaron para que fuera esclavo. Y siendo esclavo, lo acusaron falsamente de un delito y fue a la cárcel. Y déjame decirte que él en todo tiempo y en todo momento confió en Dios. Y no solamente confió, predicaba a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo Dios? Dios lo exaltó y lo puso como segundo del rey. ¿Pasó tribulación? Sí. ¿Pasó pruebas? Sí. Pero confió en Dios. Muchos pasamos prueba, tribulación y nos apartamos. Muchos pasamos prueba y tribulación y nos da miedo. Y déjame decirte que estos hombres de los que estoy hablando, Abraham y José, no eran superhombres, ni dotados. O los hombres de los que habla la palabra de Dios, eran hombres como tú y yo, con las mismas pasiones que tú y yo, las mismas debilidades, los mismos errores que tú y yo tenemos. Pero con una gran convicción de saber quién era Dios, de creerle, de tener sus ojos puestos en Él, sabiendo que Él estaba como poderoso gigante a un lado de ellos. Ellos decían, Dios está conmigo, y lo creían, y no importaba más ni nada, porque ellos creían que Dios estaba con él. Y su fe era grande, y por fe hicieron grandes cosas. Allá en Hebreos 11:33 dice, y con muchos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y dirías, wow, por la fe lograron todo eso. Lo lograron porque el Señor los sostenía. Ellos creyeron. Pero no solamente debemos de creer,
porque el Señor nos da la victoria. Y luego viene otro punto más importante, que debemos de creer, aunque el Señor no nos esté dando la victoria, que eso es lo que podemos pensar nosotros y creer nosotros. Porque muchos otros, dice en el versículo 36, otros, o sea, otros por fe, por la misma fe que tenían los primeros. Los segundos dicen, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. ¡Wow! O sea, les fue muy mal y tuvieron la misma fe, mas sin embargo no se dieron por vencidos, no perdieron la confianza, la fe, porque Dios permaneció a su lado, diciéndoles de verdad, no se rindan, no se den por vencidos, porque yo los sostengo, yo les voy a dar fuerzas para que ustedes puedan soportar todo lo que están pasando. No pierdan la confianza. Acuérdense que ustedes son herederos de un gran galardón. Ustedes son solamente extranjeros de paso, peregrinos en esta tierra, porque su ciudadanía está en los cielos. Eso los debe de llenar de esperanza. Ustedes no se preocupen, yo estoy al pendiente de ustedes. De ustedes. Por lo cual el Señor no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, aunque hayan padecido eso. Nosotros debemos de tener una fe incondicional. No solamente una fe que me va a sacar de la tribulación o de la aflicción, porque eso quisiéramos todo, y ese es nuestro razonamiento, y ese es nuestro pensamiento. Nosotros, ¿tú crees que el Señor te puede levantar? Sí, amén. ¿Tú crees que el Señor te va a suplir? Sí, amén. Y si nos suple y si nos levanta, sí creemos, porque pues Él lo hizo. Pero ¿qué de cuando viene la tribulación? Cuando viene la prueba y el Señor no te saca. La fe no significa que me saque o no de la circunstancia que estoy viviendo. Mi fe es que sigo creyendo en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias que yo estoy pasando. A pesar de esas circunstancias, como lo hicieron muchos hombres de la palabra de Dios, a pesar de circunstancias adversas tan tremendas como ahora muchos estamos viviendo, pero debemos de creer aún bajo esas circunstancias que van por medio de nuestras vidas. Vamos a Daniel, capítulo 3. De verdad que la fe no significa que me saque o no de la circunstancia vivida, sino seguir creyendo en Dios y sus promesas, como lo hicieron estos hombres. Vamos a ver Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 15. Fíjate, estos hombres estaban amenazados de muerte, de una muerte horrenda. Imagínate, los iban a quemar en un horno que los iba a derretir hasta los huesos. Fíjate lo que dice Daniel. Estos hombres que también estaban en una situación donde estaba de por medio su vida. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? ¿Ustedes están ya de acuerdo en que cuando escuchen esto, ustedes van a postrarse, le van a dar gloria a esta estatua, a este Dios? Así les preguntaron, ¿eh? Porque si no lo hacen, porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Dice, si no lo hacen, los vamos a matar en ese horno de fuego, literal. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? No hay Dios que los libre de mis manos. No lo hay. Así es de que piénselo bien, ¿eh? Los vamos a matar, los vamos a quemar, y no hay quien los libre. Piénselo bien. Imagínense que le digan a usted eso. ¿Se inclinaría ante el Dios que hicieron? Porque muchos se inclinan ante los dioses. Y escúchame bien donde quieras que estés. O si tú estás oyendo este video. Muchos se inclinan ante esos dioses que el mundo ofrece. ¿Para qué?
para tener beneficios solamente temporales. Porque los que hemos creído, no importa la circunstancia, porque las promesas no son temporales. Los que hemos creído sabemos que son promesas eternas. Y eso es lo que nosotros, esa es nuestra confianza, nuestra fe. Y dicen estos hombres, les dicen, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Y fíjate la respuesta. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Le respondieron los tres, O sea, quiere decir que los tres estaban en la misma sintonía. Y le dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hay nada que podamos decir. He aquí, nuestro Dios. Pablo decía, mi Dios. Cuando nosotros decimos mi reloj, mi cartera, cuando nosotros decimos mi celular, es como yo decía al principio, es porque lo conocemos, es porque tenemos trato, es porque nos identificamos. Ellos decían, mi Dios. Dice así, nuestro Dios, o sea, mi Dios. ¿A quién qué? A quien servimos. Usted que me está viendo, los que estamos aquí, ¿realmente le estamos sirviendo a Dios? ¿Realmente le estaremos sirviendo a Dios? Llévese esto en su corazón. Dice, a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué está haciendo aquí? ¿Están haciendo aquí? Ellos están presentándole a un rey todopoderoso, están exaltando a Dios. ¿Y por qué lo exaltan? Porque lo conocen. Y ellos dicen, algo que tiene nuestro Señor es que es todopoderoso. Él puede librarnos de aquí. ¿Cómo no? Tú dices que no hay Dios. Yo te puedo decir que hay un Dios, el único, el Dios vivo, que es todopoderoso. ¿Y cómo sabía que Él que era poderoso? Porque lo conocía, porque le creía, porque habían visto sus maravillas. Muchos de nosotros no hemos podido ver su poder porque no lo creemos. Porque confiamos más en lo que pensamos y creemos y vemos y lo que nos ofrece el mundo que lo que nos ofrece Dios y su palabra. Dice ellos, aquí es una forma de verdad formidable de darle, de exaltar, de elevar los atributos de nuestro Dios. Y dice, Él nos puede sacar de aquí, librar de este horno y de tu mano. Él es todopoderoso. Y después, no solamente todopoderoso, ellos dicen, van a decir, Él es soberano sobre todas las cosas es soberano. Fíjate lo que les dicen después. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabes qué? Él es poderoso para rescatarnos, para salvarnos. Pero si así no fuera, si Él no nos salva, aún sigue siendo poderoso y aún seguimos confiando en Él. Si a ti no te saca de la circunstancia que estás pasando, debes de darle gloria a Dios y confiar en Él, confiar en sus promesas, aunque no lo veas. No se trata de ver, se trata de creer, de creer. Y ellos aquí exaltan de una manera formidable a Dios. ¿Sabes qué? Él es soberano para hacer con mi vida lo que Él quiera. Él nos puede salvar, rescatar, levantar, librar de tus manos. Pero si no lo hace, no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios, ese Dios eterno, poderoso, soberano sobre toda su creación. Yo digo, wow, imagínate. De verdad, qué grandioso es nuestro Señor. Qué grandioso es nuestro Dios en el que creemos. Y entonces dice que el rey se llenó de ira, se enojó. Y él dice que el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que calentasen 7 veces más el horno de fuego y los aventaran. Yo hace 8 días en mi testimonio decía, hablé de un doctor, no sé si lo hablé, y me decía, cuando le dije, dice, ¿sabes qué? Tenemos que entubar porque no hay más opción. ¿Quieres salvar tu vida? Te vamos a entubar. Y mi respuesta fue, no, yo confío en Dios. Y Dios tiene propósitos. Si su propósito es que yo siga, voy a seguir.
y su propósito es de que yo parta, voy a partir. Es cierto que ustedes tienen talentos que Dios les ha dado y Dios los utiliza para que ustedes puedan traer alivio a las personas, pero es Dios el que tiene el poder de dar y quitar vida. ¿Y saben qué? Yo cuando leía esto, yo me acordé cómo Él se enojó cuando le dije eso. ¿Cómo se enojó? Y me suspendió mis alimentos y me suspendió los medicamentos, así por un par de días. Y después llegó una doctora y dice, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, como le dijeron. No hay Dios que te pueda salvar, no hay nada que hacer. Déjanos entubarlo. Y le dije, no. Y le dije lo mismo. Y ella me dijo, bueno, pues que su Dios le ayude. Esa es una verdad. Cuando hacemos eso, cuando descansamos en el Señor, aún en nuestras circunstancias, aún, cuando va de por medio tu vida. Qué hermosas son las pruebas, porque aprendes a descansar en Dios. Aprendes a confiar en Dios. Tu fe se aumenta. Yo le dije, no. Y doy gracias a Dios porque aquí estoy. Y muchos puedan decir, pero mira cómo te va. ¿Cómo estás con tanque de oxígeno? Tu esposa, y perdón por mi esposa, tiene un derrame muy grave en su ojo, lo pueden ver. A mí tiene una férula en su brazo. ¿Cómo puedes decir que te va bien? Yo digo, gracias Señor, porque todo eso que nos pasa nos va a enseñar a aprender a descansar en ti y a confiar en tus promesas, porque tú vas a suplir todas nuestras necesidades conforme a la riqueza de tu gloria. Pero muchos que no confiamos y muchos que no conocemos a Él, por cualquier cosita nos alejamos de Dios. Por cualquier cosita no estamos en la iglesia. Por cualquier cosita dejamos de orar, porque no tenemos conocimiento de ese Dios. Pero ¿qué decían los amigos de Daniel? ¿Sabes qué? Él es todopoderoso, lo conocían que era todopoderoso y todo soberano para hacer y deshacer lo que Él quiera. Y se enojó el rey, pero aquí viene otra cosa bien importante, y de verdad que este no era el tema que les iba a hablar, pero el Señor me lleva ahí. Viene otra cosa bien importante, versículo 25. No era el tema, de verdad, pero el Señor me lleva a decírtelo. Versículo 25. Y él dijo, dice, he aquí que veo cuatro, está hablando el rey, veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante ¿a quién? Al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, reconocimiento de quién era su Dios, siervos del Dios Altísimo, salid de venir. Entonces dice que ellos salieron del medio del fuego. ¿Qué es esto? ¿Qué me puedes mostrar aquí, pastor? ¿Qué me puedes decir aquí? ¿Qué podemos aprender aquí de este versículo que acabas de leer? Y yo doy gracias a Dios por las pruebas, porque aquí, en este versículo, me está enseñando que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de donde dices no puedo, aún en medio donde va de por medio tu vida, Dios nos da una oportunidad. Dios nos da una oportunidad para que puedan ver a Jesús en tu vida. Dice que ellos vieron al Dios Altísimo con ellos. Si tú estás pasando una necesidad, una aflicción, una enfermedad, y aún va por medio de tu vida, es una oportunidad para que puedan ver en ti a Jesús, en tu manera de comportarte, en tu manera de buscar a Dios, en tu manera de conducirte, que ellos puedan decir, tú a pesar de esto, tienes algo, que es algo Dios, es Dios. Nos da una oportunidad en medio de la prueba, de la lucha,
que la gente pueda ver a Dios en nosotros. Eso es lo que ellos vieron en estos hombres. Hay alguien con ellos. Que la gente te pueda decir, no sé qué tienes, pero tú tienes algo. Ese es Dios en mi vida, a través de tus actos, a través de tu conducta, a través de tu búsqueda intensa por Dios. Que la gente pueda decir, mira, estás sufriendo, estás pasando esto. Yo les decía ahorita, mi nieto casi fracturado, mi esposa con un ojo mal, yo con este tubo aquí, este cilindro. Y te digo una cosa, aún así yo le doy gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí estamos presentes para su gloria. Es una oportunidad para darle la gloria a Dios, para exaltar a Dios, pero para que la gente pueda ver que Dios está con nosotros. Si tú estás pasando una circunstancia difícil, glorifica con esa circunstancia a Dios. Se puede hacer. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué en lugar de quejarnos? ¿Por qué en lugar de decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de apartarnos de Dios y buscar nuestra solución en el mundo por otras cosas? No confiamos en Dios. No nos dejamos guiar por Dios. Estos hombres en su situación, cuando estaban a punto por morir, dijeron, estos hombres, alguien está con ellos. Y es parecido al Hijo del Dios Altísimo, a Jesucristo. Que la gente te pueda decir, ¿sabes qué? Te admiro porque a pesar de tu lucha y tu prueba, tienes algo diferente, te comportas diferente, eres diferente. Y tú le puedes decir, porque Dios está conmigo en la prueba, en la lucha, en la aflicción, en la necesidad. Dios está conmigo. Y Dios es glorificado a través de las pruebas, de la lucha. Si tú estás enfermo, glorifica a Dios. Si estás sano, glorifica a Dios. Conoce de Dios. Esto es lo que hicieron estos hombres. Y fíjate cómo glorifican a Dios. Fíjate, versículo 28. Daniel 3, 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Cedrat, Mesat y Abednego, que envió a su ángel y lo libró a sus siervos. ¿Por qué los libró? ¿Cómo dice ahí? ¿Por qué los libró? Porque confiaron en Él. Eso es lo que nos falta, confiar en Jesús. Y no confiamos porque no le conocemos. Entre más tú le conozcas, más vas a confiar. Ellos, dice que los libró porque confiaron en Él. Dios te puede librar de lo que tú estás pasando, pero debes de confiar en Él. Pero a veces confiamos más en todas las cosas que hay en el mundo, el mejor doctor, la mejor atención, y no confiamos en Dios. Yo no digo que sean malos los doctores. El Señor les hizo la ciencia y el Señor les da habilidades y talentos. Pero es primeramente confiar en Dios. Y cuando la gente te ve, reconoce al Señor. Y muchas veces, muchos cristianos de todo el mundo queremos que se conviertan al Señor. Queremos que nuestras familias escuchen del Señor. Pero no hacemos lo que debemos hacer. Queremos que se conviertan a Dios y no les hablamos de la palabra. Queremos que se conviertan a Dios, que busquen a Dios y no nos ven orar, no nos ven leer, no nos ven congregarnos. ¿Cómo quieren hacerlo? Es que lo que pasa es que no ven a Jesús en nuestras vidas, no ven a Jesús con nosotros. ¿Qué les podemos mostrar? ¿Qué les podemos enseñar? Por eso es necesario que aprendamos, que conozcamos de Dios, para que podamos depositar nuestra confianza en el Señor. En el Señor. Muchos cristianos, de verdad, muchos de nuestros hermanos, en las circunstancias difíciles que pasan, esas circunstancias los llena de incredulidad y la falta de conocimiento también los llena de incredulidad. Ellos no creen y no descansan porque no lo conocen. Por eso el enemigo está así atacando.
Tenemos que buscar a Dios. Queremos que ellos se conviertan. El rey le dio honra y gloria a Dios. Y les digo una cosa, ¿se convirtió el rey? La respuesta es sí. Sí se convirtió el rey. Queremos que se conviertan las personas, que vean a Jesús en nosotros. Pero si yo no oro, si yo no leo, si yo no me congrego, no voy a la iglesia, ¿cómo quiero que aquellos vean a Jesús en mí si yo no tengo nada de la voluntad de Dios en mi vida? Entonces, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Y les digo, siempre hay un pretexto. Injustificable. Injustificable. ¿Para quién? ¿Para Dios? No, para el hombre. O tú que me ves, piénsale si no es así. El enemigo aventando dardos. Y como no hemos sido edificados con la palabra de Dios, con ese fundamento de los apóstoles, esos dardos pegan y producen consecuencias. Dios va a cumplir sus promesas. Y nosotros podemos tener muchos errores, fallas, pero si creemos a Dios de todo corazón y tenemos fe, podemos vencer cualquier obstáculo, de verdad, cualquier obstáculo. Podemos confiar en Dios, animarnos, seguir luchando, sin desmayar hasta el final, como lo hizo Pablo, como lo hicieron grandes hombres. Por eso es necesario conocerle y confiar en Él. Y probablemente el día de hoy, el evangelio que estamos viviendo, yo pienso y considero que es mucho más fácil que el evangelio que antes hacía. Ahora tenemos muchos medios para poder nosotros comunicarnos el evangelio. Entonces debemos de trabajar para el Señor. Las pruebas, tribulaciones que pasamos se ven muy pequeñitas, de verdad, a lo que los hombres de ese tiempo pasaron. Podemos verlas que son muy, muy pequeñitas. Y esas mujeres y esos hombres que hicieron grandes proezas, no lo hicieron porque eran hombres dotados o superhombres, supermujeres. Lo hicieron porque estaban convencidos en quien habían confiado y sabían que Él iba a sostenerlos. Sin importar lo que pasara, sin importar que perdieran todos sus bienes materiales. Ellos confiaban en Dios. Muchos no buscamos a Dios porque estamos buscando los bienes materiales, cualquiera que este sea. Ellos dijeron, no nos importa que nos quiten todo. Y muchos dijeron, no nos importa aún que nos quiten la vida. Y te digo una cosa, la vida les fue quitada. Ellos perdieron todas sus cosas, ellos perdieron sus vidas, pero lo que nunca perdieron fue la confianza en Dios, ni la esperanza de una vida mejor en los cielos. Eso jamás lo perdieron. Esa fue su confianza, esa fue la promesa en la que habían creído. Y ellos dijeron, nos pueden quitar todas las cosas, nos pueden quitar la vida, pero lo que no me pueden quitar es la confianza en Dios y creer en las promesas que Él tiene para nosotros de una vida mejor en los cielos. Así es de que se haga la voluntad de nuestro Padre. Y no hay nada más que la gracia de Dios, que sus hijos confíen en Él. Y nuestra confianza tiene un gran galardón, dice ahí. ¿Qué es esto? Una gran retribución, un gran premio que nos dará el Señor, una corona de vida, una bendición aquí en la tierra. Vamos a recibir una bendición de Dios y también un premio allá arriba en el cielo. Allá con Él lo recibiremos en el cielo, donde no hay llanto, ni tristeza, ni más dolor. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos de tener confianza. Confianza. Debemos de tener también paciencia, perseverar. Es necesario que tengamos paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Y qué es la paciencia? Déjenme decirles, yo veía en el diccionario Strong, en un diccionario donde viene la palabra paciencia, que está en griego,
y viene de una palabra que se pronuncia upomone, así, upomone, y que significa constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza, mantener, sufrimiento. La palabra es una palabra combinada de upo, que quiere decir debajo, y mone, que es permanecer. ¿Qué es esto? La paciencia describe la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes o el fracaso. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes y sus promesas se van a cumplir. Dice Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, de verdad que esto que estamos hablando nos debe de animar a buscar a Dios, a conocer a Dios, a descansar en Dios cualquiera que sea tu circunstancia. ¿Quieres que tu familia esté aquí? Pues entonces que puedan ver a Dios, a Jesús en tu vida. No puedes decirle, quiero que vayan a la iglesia si tú no vienes. No puedo decirles, oren si tú no oras. No puedo decirles, busquen de Dios si tú no lees. No puedo decirles, aprendan a confiar en Dios si tú no confías. No puedes decirles que no hablen de esa manera si tú no hablas como Dios quiere que hables. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que buscar a Dios para que ellos puedan ver a ese Dios en nuestras vidas, a Jesús en nuestras vidas, y entonces ellos puedan entender de qué les estamos hablando. Me decía una hermana, yo oro para que mis hijos vayan a la iglesia, oro mucho y le pido a Dios, y me postro y me hinco, y le digo, y hermana, ¿pero usted por qué no va a la iglesia? Pues no hay ejemplo, no hay ejemplo, no pueden ver a Dios. Al contrario, para ser como tú, no voy. Así dicen, ¿a poco no muchos? Fíjate lo que dicen, para ser como tú. El rey que vio en esos hombres que entró al fuego, el rey vio al Hijo de Dios con ellos. Y la gente nos dice, para ser como Él o como Él. No, hermano, confiemos en Dios, en medio de la adversidad. Mira, si Dios no te quiere levantar, que no te levante, pero tú confía en Él. Que puedan ver en ti en medio de la prueba que Jesús está contigo. Porque si te ven quejando, si te ven hablando mal, si no te ven confiando, ¿de qué le puedes hablar de Jesús? Y cuando te vean, aunque no les digas nada, pero ven en ti a Jesús, ellos mismos van a darle la gloria a Dios y van a exaltarlo y van a decir, al Dios que ustedes sirven, a ese Dios demos la gloria y la honra. Así dijo el rey. Y entonces esto va a traer exaltación, no solamente para Dios, sino también para ellos. Dice Daniel 3:30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dice que los engrandeció, hubo recompensa para ellos. Y el Señor dice, también hay un galardón para ustedes que han creído. Y yo pronto voy a venir, dice ahí en la palabra. Y van a estar conmigo. Y van a morar conmigo. Hermanos, este libro de Hebreos anima a los creyentes a perseverar en su fe y en su conducta cristiana, en medio de la persecución, de las pruebas, de las presiones. Muchas veces, por lo general, pensamos que el sufrimiento no es bueno para nosotros, pero este sufrimiento puede edificar nuestra vida espiritual, puede moldear nuestro carácter y nuestra paciencia. Y durante tiempos de pruebas, de grandes pruebas, podemos sentir la presencia de Dios. Y no solamente la presencia de Dios, sino también la ayuda de sus santos. Gracias a Dios porque tenemos una iglesia generosa. Eso es lo que Dios hace. Jesucristo está con nosotros, aún en nuestros dolores, Señor, en nuestros sufrimientos. Y como dice ahí, en Hebreos 10, 35 y 37, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Otra promesa de Dios, el Señor va a venir y va a venir pronto. Esa es nuestra confianza, que Él va a venir
otra vez y nos llevará a morar con Él por toda la eternidad. Y entonces sí, este hebreo nos anima a creer para que nos edifiquemos y a creer que pase lo que pase, nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Nada ni nadie. Si tú estás sólido en las cosas de Dios, si tú estás fortalecido, has creído, le buscas, nadie te va a poder separar del amor de Cristo, dice Romanos 8:35 en adelante. Tribulación, angustia, nada, ni persecución, ni hambre. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no fuiste? Es que no tenía que comer y ando buscando. ¿Por qué no fuiste? Es que me andan persiguiendo. ¿Por qué no fuiste? Es que estoy angustiada. No, hermano, cuando usted tiene confianza en Dios y espera y descansa en Dios, dice la palabra, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, por eso decían esos señores, aquí estamos. Nos podrán quitar todo, aún la vida, pero no mi confianza en Dios, no mi fe en Dios. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesucristo es su Señor? Póngase sobre sus pies. Déjeme decirle que si usted siente que ya no puede más, que usted se siente que está pasando situaciones muy difíciles, eche toda su ansiedad sobre Él, sobre Jesús, y confíe en Él. Confíe en Él. Descanse en Él. Levantémonos como pueblo, como iglesia, y echemos fuera toda duda que tengamos de desánimo, toda duda que tengamos sobre que Él es poderoso. Él es poderoso y podemos mostrarlo a través de nuestras vidas, como lo mostraron estos hombres. Dios tiene control de todas las circunstancias que estamos pasando y estamos viviendo. Yo les pido y les animo, mis hermanos en fe, a que confiemos. Pero para confiar y para que nuestra fe aumente, tenemos que conocerle. Tenemos que ser de influencia para las demás personas a través de que puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Ya te dije cómo, actitud, comportamiento, en todas las circunstancias, te pido que descanses en Él. Inclina tu rostro, Padre, te pido con todo mi corazón, Señor, que nos ilumines y que nos ayudes a creer por fe que tú estás con nosotros, Señor, y que podamos dar testimonio de eso a través de todo lo que vivimos y pasamos, aún en medio de bondanza, aún en medio de cosas buenas, maravillosas y hermosas, pero también aún en medio de tribulación, de enfermedad, de aflicción, de escasez, que aún en medio de todo eso, mayormente aún en medio de todo eso, podamos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, y que la gente pueda ver que tú estás con nosotros. Es en la lucha, en la prueba, en la aflicción, donde más probabilidad hay de que la gente pueda ver, conocer y creer en aquel que dio su vida por ti y por mí. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a esta iglesia. En tus manos pongo la vida de cada uno de ellos, la vida de los que no pudieron venir, y quita todo miedo y temor, Señor, en sus corazones, que ellos puedan poder confiar plenamente en ti, Señor, y que tú puedas darles lo que ellos necesitan, así como a nosotros. En tus manos nos abandonamos, Señor, y te pedimos y rogamos que tú suplas nuestras necesidades, por muy pequeña que parezca esta o muy grande, Señor. Gracias porque nos ayudas y nos enseñas a creer más en ti, Señor, a conocerte más, y eso nos hace crecer en la fe, en el carácter y en la paciencia. Bendito eres, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén. Quiero pedirle al grupo de alabanza si cantamos la de Nadie nos podrá separar del Señor. No sé si la tenían preparada, pero bueno.